tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Ochoa Rodríguez, docente de Álgebra y Geometría Analítica en la UTN, Facultad Regional Córdoba. Y lo que les voy a presentar hoy es la unidad 2 correspondiente a la parte teórica de la materia, es decir, vamos a ver el desarrollo de matrices. Antes de comenzar con la exposición propiamente dicha, vamos a ver primero qué son las matrices y para qué nos sirven. En realidad, las matrices son elementos con los cuales tenemos contacto desde muy pequeños. Cuando tomamos relación con cualquier procesador de texto, armamos una tabla y simplemente armamos un cuadro de doble entrada. Lo mismo cuando abrimos una planilla de datos en Excel. ¿Qué es una matriz? La matriz es un arreglo ordenado de números. ¿Cómo ordenamos esos números? Los ordenamos en filas y en columnas. ¿Para qué nos sirve? Todos estos cuadros, ya sea que lo armemos en un Excel, lo armemos en un Word, lo armemos en una planilla, lo armemos a mano, sirven para describir el comportamiento de determinados sistemas. Cada cuadro tendrá un significado, cada posición, cada casilla tendrá un significado. Por eso decimos que estos números, que son un arreglo ordenado, descritos en filas y en columnas, sirven para expresar información sobre algo y sobre todo para poder hacer un traslado de esa información. Porque después, a todas estas matrices que yo puedo tipear en algún procesador, yo después las voy a cargar en software informáticos, software matemáticos y demás, y me va a permitir seguir trabajando con otras cuestiones. Entonces, tener las matrices, saber qué información tengo en cada matriz, a mí me sirve para ordenar un poco mejor la información, para describir el comportamiento de un sistema, que eso es básicamente a lo que nos dedicamos en nuestra profesión, tratar de describir el comportamiento de un sistema y justamente predecir su comportamiento. Esa descripción de esa información la tenemos en una matriz, un arreglo ordenado de números. Como les dije, esto fundamentalmente se expresa en filas y en columnas. De allí viene el orden de la matriz. En el orden de la matriz, expresado en un subíndice, yo voy a indicar la cantidad de filas que tengo y la cantidad de columnas. Y acá arriba, letra mayúscula que simboliza que estoy trabajando con una matriz. Sabiendo esto, podemos mencionar algunas clasificaciones que tenemos para las matrices. Por ejemplo, la matriz fila. ¿Qué es una matriz fila? Simplemente la información la tengo dispuesta a lo largo de una fila. Si queremos ver el orden de esta matriz, decimos que, como tenemos una sola fila y tres columnas, será una matriz de 1 por 3. En esta matriz columna, ¿qué pasa? A la información la tengo ordenada simplemente en una columna. Entonces será una matriz de orden 3 por 1, así como esta era de 1 por 3. ¿Qué pasa ahora entre las matrices cuadradas y las matrices rectangulares? Es muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo cuando veamos el desarrollo de temas como determinantes o sistemas de ecuaciones. Cada una tiene propiedades que le son propias, valga la redundancia. En la matriz cuadrada, por ejemplo, simplemente tenemos dos filas y dos columnas. En este caso será una matriz de 2 por 2. En la matriz rectangular, ¿qué sucede? O bien tengo más filas que columnas o más columnas que filas. Por lo que yo puedo observar en este ejemplo, tengo tres columnas y dos filas. Si quisiera ver el orden de esta matriz, ¿qué diría? Se trata de una matriz de 2 por 3, porque tengo dos filas y tres columnas. La matriz nula puede ser cuadrada o puede ser rectangular. Acá en este caso tenemos una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿Y por qué es una matriz nula? Porque todos sus elementos son cero, valen cero. ¿Qué sucede con la matriz escalonada? Simplemente lo que tenemos que observar es que si hay ceros, se encuentren cada vez más a medida que yo voy descendiendo en la matriz. Y tengo que ir viendo cómo se va conformando esta diagonal principal. Observemos en esta matriz que tenemos una diagonal principal, debajo del primer elemento tenemos un elemento nulo, y luego, al haber más ceros, se van ubicando, fíjense, a medida que voy descendiendo en la matriz, se van ubicando los ceros de ese modo. Y así queda establecida mi matriz escalonada, que es algo que vamos a retomar cuando veamos matriz reducida por filas y sigamos avanzando con ese tema. Otra cuestión a tener en cuenta, los elementos de cada matriz, así como acá están escritos en formato A1, A2, A3, también se escriben como A11, A12, A13. ¿Y qué se indica? Se indica la fila y la columna en la cual se encuentra el elemento. Por ejemplo, este elemento A1
sería el elemento A11. ¿Por qué sería el elemento A11? Porque se encuentra en la primera fila y en la primera columna. Así como este elemento es el elemento A12, porque se encuentra en la primera fila y en la segunda columna. Y así hasta A1n, que se encuentra en la primera fila y en la columna n. ¿Estamos? Y este elemento genérico AMN que me está indicando que se trata de un elemento que se encuentra en la fila M, ¿bien? Y en la columna N. De ese modo yo también puedo decir rápidamente la fila y la columna en la que se encuentra el elemento dentro de mi matriz. ¿Bien? Vamos a continuar con algunas clasificaciones. Por ejemplo, acá tenemos una matriz diagonal. ¿Qué sucede con la matriz diagonal? Simplemente yo voy a poder formar una diagonal a través de mi matriz y tanto por arriba de esa diagonal como por debajo de esa diagonal tengo elementos nulos. ¿Bien? Si a su vez en esa diagonal está conformada por el mismo elemento, esa matriz diagonal pasa a llamarse matriz escalar. Y un ejemplo bien concreto de una matriz diagonal y escalar es la matriz identidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la matriz identidad, tenemos una diagonal, por lo tanto tenemos una matriz diagonal. Esa diagonal está compuesta por elementos que valen lo mismo, es decir, es una matriz escalar, y como ese elemento es el número 1, se trata de una matriz identidad. ¿Cuál es la propiedad fundamental de la matriz identidad? Siempre que yo tenga una matriz cualquiera, una matriz A, por ejemplo, cualquiera, y la multiplique por esa matriz identidad, el resultado es la misma matriz original A. Ese es el concepto de matriz identidad. Si quisiéramos hacer la comparación o el equivalente con los números naturales, ¿yo qué voy a decir? Si tengo un número natural cualquiera y lo multiplico por 1, el resultado es el mismo número natural. Bueno, la matriz identidad es el equivalente al número 1 en el campo de los números naturales. Así como el número 1 es ese elemento de los números naturales, lo mismo, la misma función cumple la matriz identidad cuando trabajamos con matrices. Cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad, el resultado es la matriz original. ¿Estamos? Y es una matriz escalar, esta matriz identidad es una matriz escalar y por supuesto es una matriz diagonal. ¿Qué otras clasificaciones tenemos? Matriz simétrica y matriz antisimétrica. Pero antes de hablar de este tipo de matrices, vamos a mencionar la matriz transpuesta. Y lo vamos a ver directamente con un ejemplo numérico. Analicemos primero acá, la matriz A. Veamos la primera fila. La primera fila está compuesta por los elementos 1, 5, menos 4. La segunda fila, 2, 1, 6. Y la tercera fila, menos 4, 3 y 0. Fíjense qué sucede cuando yo a las filas las convierto ahora en columnas. Fíjense. Ahora mi primera fila se convierte en la primera columna. La segunda fila se convierte en la segunda columna. Y la tercera fila se convierte en la tercera columna. Eso es una matriz transpuesta. Cuando yo a las filas de mi matriz original las convierto en columnas. Y viceversa. A las columnas las transformo en filas. Eso es una matriz transpuesta. ¿Para qué me sirve este concepto? Veamos acá la matriz simétrica. Fíjense, matriz original, por ejemplo, 4, 7 menos 4, primera fila. Si quiero hacer la transpuesta, esta primera fila ahora debería ser la primera columna, 4, 7 menos 4. Segunda fila, matriz original, 7, 1, 2. Segunda columna de la matriz transpuesta, 7, 1, 2. Tercera fila de la matriz original, menos 4, 2, 3. Columna tercera de la matriz transpuesta, menos 4, 2, 3. ¿Y qué estoy observando? Que tanto la matriz original como la transpuesta son iguales. ¿Bien? Cuando dos matrices son iguales. Cuando todos sus elementos coinciden entre sí. Tanto este primer elemento con ese primer elemento, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así en todas las filas y columnas. Cuando una matriz original es igual a su matriz transpuesta, esa matriz es simétrica. Fíjense qué sucede con la antisimétrica. Tenemos nuestra matriz original A. Primera fila, 0, 4, 3. Su matriz transpuesta, esa primera fila se convierte en la primera columna, 0, 4, 3. ¿Bien? Segunda fila, menos 4, 0, menos 5. Segunda columna. Tercera fila, tercera columna. Observemos. La matriz original, ¿quedó igual a la matriz transpuesta? No. Fíjense que la matriz original no es igual a la matriz transpuesta.
Sin embargo, si yo hago menos de esta matriz transpuesta, es decir, el opuesto a esta matriz transpuesta, sí. Si yo hago lo opuesto, este menos, multiplico toda la matriz por menos uno a la matriz transpuesta, ¿cómo va a quedar? 0, 4, 3, 0, menos 4, menos 3. Menos 4, 0, menos 5, 4, 0, 5. Menos 3, 5, 0, 3, menos 5, 0. Y ahora sí, analicemos. Las matrices son iguales. Entonces, cuando una matriz original es igual al opuesto de su matriz transpuesta, esa matriz recibe el nombre de antisimétrica. ¿Estamos? Son algunas clasificaciones, simplemente, como para que vean qué es una matriz transpuesta, para que trabajen con las filas, con las columnas, para que analicen cuándo dos matrices son iguales, para que vean cómo una matriz multiplicada por un número implica que todos los elementos de esa matriz queden multiplicados por ese número. Pero que acá, ¿qué hicimos? Para la matriz transpuesta, transformarla en menos matriz transpuesta. Multiplicamos toda la matriz por menos uno. Si es una matriz, la multiplico por un número, ¿qué va a suceder? Cada uno de esos elementos también van a ser multiplicados por el mismo número. Y otra clasificación que tenemos acá, la matriz triangular superior y la matriz triangular inferior. Simplemente analicemos qué tenemos acá. Tenemos una diagonal principal y por debajo de la diagonal principal los elementos son nulos. ¿Estamos? Entonces, esto es una matriz triangular superior. ¿Qué sucederá en la matriz triangular inferior? Tenemos una diagonal principal y los elementos nulos los tenemos aquí arriba. ¿Está claro? Entonces, matriz triangular superior, matriz triangular inferior. Es otra de las clasificaciones que tenemos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que ver toda esta cantidad de clasificaciones y de matrices? Básicamente porque después lo que vamos a ver ahora inmediatamente es cómo transformar una matriz en otra matriz. Ahí vamos a ver lo que son las operaciones elementales de filas. Vamos a ver cómo armar diagonales, cómo cambiar elementos y demás. Entonces es bueno que tengamos presente que muchas de las matrices con las que vamos a trabajar reciben una denominación porque tienen una forma que les propia. La matriz simétrica, la antisimétrica, la triangular superior, la triangular inferior y demás. ¿Bien? La transpuesta, etcétera. Bueno, acá hay un poco de lo que ya les había comentado. Cuando dos matrices son iguales, dos matrices son iguales cuando todos sus elementos coinciden entre sí. ¿Bien? El elemento A y J de una matriz tiene que ser igual a todos los elementos B y J de la otra matriz. ¿Bien? Sencillo. ¿Qué sucede con una matriz? La multiplico por un escalar. Cuando yo una matriz la multiplico por un escalar, simplemente lo que sucede es que todos los elementos de la matriz A y J quedan multiplicados por ese mismo escalar. Algunas propiedades que podemos mencionar. Si el escalar por el cual multiplico mi matriz es 1, ¿qué va a suceder? Voy a obtener como resultado la misma matriz original. Otra propiedad que podemos ver, la propiedad distributiva, respecto a una suma de matrices. Si yo tengo una suma de matrices y voy a multiplicarlo por ese escalar, yo puedo al escalar distribuirlo, ¿bien? Y tener simplemente la sumatoria de las matrices multiplicadas por ese escalar, que ya vamos a ver cómo es la suma de matrices. Y lo mismo podemos hacer si tenemos la sumatoria de escalares y eso lo multiplicamos por la matriz. Puedo distribuir la matriz y hacer las operaciones. Entonces, sencillo. Podemos verlo directamente en este caso. Matriz transpuesta multiplicada por menos 1, toda la matriz queda multiplicada por menos 1. Matrices iguales. Este elemento es igual a ese elemento, así como ese elemento es igual a ese otro elemento. Básicamente esos son los conceptos que les tienen que quedar claros de producto de una matriz por un escalar y de igualdad entre matrices. ¿Bien? Muchas de las propiedades las tienen de consulta. ¿Cómo hacemos la suma de matrices? Porque lo dijimos hace un rato, cuando vimos algunas de las propiedades anteriores. ¿Cómo hacemos la suma de matrices? Bueno, simplemente, si yo tengo dos matrices para sumar, lo primero que tengo que verificar, sí o sí, es que el orden de las matrices sea el mismo. Es decir, una matriz M por N solamente se puede sumar a otra matriz M por N. Y el resultado será una nueva matriz M por N. Es decir, si yo tengo una matriz de 2 por 2, solamente la voy a poder sumar a otra matriz de 2 por 2, obteniendo como resultado una nueva matriz de 2 por 2. Nunca, por ejemplo, podré sumar una matriz cuadrada con una matriz rectangular. ¿Por qué? Porque los órdenes no son iguales. Entonces, no puedo hacer esa operación.
Ahora, ¿cómo es la suma? Simplemente sumando los términos homólogos de ambas matrices. Es decir, el elemento A11 se sumará con el elemento B11, obteniendo como resultado el elemento 11 de la matriz resultado. El elemento A12 de la matriz A se sumará al elemento B12 de la matriz B, obteniendo como resultado el elemento C12 de la matriz resultado C. ¿Está claro? Simplemente lo que yo hago es una sumatoria de los términos homólogos. ¿Qué propiedades podemos ver para la suma de las matrices? Simplemente propiedad conmutativa, es decir, es indistinto que haga A más B o de B menos A. Puedo también aplicar la propiedad asociativa. ¿Y qué sucede si una matriz le sumo la matriz nula que estuvimos trabajando antes? Matriz nula. ¿Qué sucede si una matriz original le sumo una matriz nula? Simplemente lo que va a suceder es que como resultado obtendré la misma matriz. ¿Qué sucede si a una matriz le sumo su opuesto? Obtendré como resultado la matriz nula. ¿Está claro? Como por ejemplo acá. Esta es una matriz antisimétrica, haciendo la relación con el tema anterior. Si una matriz A le sumo algebraicamente su matriz transpuesta opuesta, ¿qué va a suceder? Tengo, por ejemplo, la matriz A, le sumo la matriz transpuesta, el opuesto. Las voy a poder sumar sin problema. Será 0 más 0, 4 más 4, 3 más 3. Ahora, fíjense qué sucede si esta matriz antisimétrica le sumo la matriz transpuesta original. La matriz transpuesta. ¿Qué va a suceder? 0 más 0, el resultado será 0. 4 más menos 4, 0. 3 más menos 3, 0. Es decir, que en la matriz antisimétrica puedo ver bien esto de que una matriz más otra matriz, en este caso la transpuesta, va a ser igual a la matriz nula. Porque en la matriz antisimétrica, la matriz transpuesta justamente es el elemento opuesto a la matriz original. ¿Está claro? En la matriz antisimétrica, la matriz transpuesta es el elemento opuesto a la matriz original. Por eso la suma de las dos matrices nos va a dar como resultado justamente la matriz nula. Y algo importante, una propiedad importante. Si yo tengo que resolver la transpuesta de una suma de matrices, se resuelve de este modo. Puedo distribuir esto del siguiente modo. A transpuesta más B transpuesta. ¿Está claro? O bien resuelvo esto y el resultado le saco la transpuesta, o bien aplico la propiedad de distribuir transpuesta. Digo distribuir entre comillas, ¿no? Distribuir transpuesta para acá y para acá. ¿Bien? Bien. El producto de matrices. El producto de matrices también guarda una relación, una condición que sí o sí debe cumplirse. De lo contrario, no se puede realizar la operación. Analicemos, por ejemplo, la matriz A, que es de orden M por P, que tendrá M filas y P columnas. Con la matriz B, P por Q, que tiene P filas y Q columnas. Para que estas dos matrices se puedan multiplicar sí o sí, como se los indico acá, la cantidad de columnas de la matriz que premultiplica tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz que posmultiplica. Es decir, P igual a P. Si esa condición no se cumple, las matrices no se pueden multiplicar entre sí. ¿Está claro? Entonces, recordemos nuevamente. Si yo tengo una multiplicación de matrices, la cantidad de columnas de la matriz que premultiplica, es decir, la matriz A, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la matriz que postmultiplica. Y el resultado, ¿a qué sería igual? A una nueva matriz, entonces, donde si ustedes se fijan, tendrá la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz. Y algo muy importante, acá no se goza de la propiedad conmutativa. Es decir, hacer A por B es una cosa y hacer B por A es otra cosa. Justamente ¿por qué? Porque si yo hago A por B, la propiedad se cumple la condición, entonces puedo multiplicar. Ahora, si yo hago B por A, ya no se cumple la condición. ¿Bien? Si yo hago B por A, no se cumple, porque Q debería ser igual a M, y estamos viendo que no es igual. ¿Bien? Cada uno tiene su denominación. Entonces, muy importante, la multiplicación de matrices no es conmutativa. ¿Estamos?
Bien, entonces, ¿cómo hacemos esa disposición, esa resolución? Fijémonos acá. Si yo quiero multiplicar la matriz A, bien, la vamos a tener acá de 2 por 2, por ejemplo, y vamos a colocar esos elementos genéricos. La quiero multiplicar por la matriz B, que vamos a decir que es de 2 por 2 también, en este caso, una matriz genérica. Entonces vamos a hacer un cuadro, vamos a hacer 4 cuadrantes. Aquí de abajo voy a colocar la matriz que premultiplica, y acá arriba voy a colocar la matriz que postmultiplica. Y acá la premisa es hacer filas por columnas. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la primera fila de la primera matriz y la vamos a multiplicar por la primera columna de la segunda matriz. Y el resultado nos va a dar el primer elemento de la matriz resultado. Fíjense, el elemento C11 que tenemos acá, de la matriz resultado, es el resultado de hacer A11 por B11 más A12 por B21. Y esa es la operación que está escrita acá. Entonces, de nuevo, este primer elemento se obtiene luego de hacer A11 por B11 más A12 por B21. Primera fila por primera columna. Cuando ya terminé la primera fila con la primera columna, sigo con la segunda columna. Es decir, A11 por B12 más A12 por B22. A11 por B12 más A12 por B22. ¿Qué me da como resultado eso? El elemento C12 que se encuentra acá. ¿Está claro? Entonces fíjense cómo fue la dinámica. Hice primera fila por primera columna. Luego obtuve el elemento C11. Después, primera fila por segunda columna. Obtuve como resultado el elemento C12. Cuando ya terminé, ahora sí, con la primera fila de la matriz que premultiplica, sigo con la segunda fila de la matriz que premultiplica y procedo de la misma forma. Es decir, esta segunda fila la voy a multiplicar con la primera columna de la matriz que posmultiplica. Es decir, A21 por B11 más A22 por B21, obteniendo como resultado el elemento C21. ¿Bien? Son todas las operaciones que aquí están indicadas. Terminé la segunda fila con la primera columna. Sigamos con segunda fila y segunda columna. A21, B12, A21, B12, A22, B22, A22, B22. Resultado C22. ¿Bien? Entonces, repasemos. Primer elemento, A11 por B11 más A12 por B21. Primer elemento. Segundo elemento, A11 por B12 más A12 por B22. Segundo elemento. A21 por B11 más A22 por B21. Elemento C21. Finalmente, A21 por B12 más A22 por B22. Resultado C22. Lo veamos rápidamente con un ejemplo. Si tengo esta matriz de 2 por 2 a multiplicar con esta otra matriz de 2 por 2, ¿qué voy a hacer? Primera fila, primera columna. 1 por 2 más menos 3 por 5. 1 por 2 es 2, ¿bien? Más menos 3 por 5, me queda 2 menos 15. Resultado, menos 13. ¿Está claro? Entonces, bueno, del mismo modo, voy a realizar las otras operaciones para obtener los otros resultados. ¿Está claro? Esa es la multiplicación de matrices. ¿Qué es lo más importante de esta parte? Primero, identificar cuándo puedo hacer la multiplicación y sobre todo saber que no se goza de la propiedad conmutativa para esta operación. ¿Bien? Bueno, acá tenemos más ejemplos. Podemos analizar simplemente que una matriz de 2 por 2, por supuesto que la puedo multiplicar por una matriz de 2 por 2, y fíjense en este caso, tengo una matriz de 2 por 2 a multiplicar por una matriz en este caso de 2 por 1. También puedo hacerlo, porque la cantidad de columnas, la matriz que premultiplica, es igual a la cantidad de filas, la matriz que posmultiplica.
Entonces, si esto es igual, por supuesto que la multiplicación se puede realizar. ¿Y el resultado qué era? Una nueva matriz que tiene la cantidad de filas de la primera matriz y la cantidad de columnas de la segunda matriz. Y ese es el resultado que tenemos acá. ¿Bien? ¿Cómo es el procedimiento? Filas por columnas. A11 por B11 más A12 por B21, resultado, el elemento C11. ¿Qué propiedades podemos mencionar? Simplemente, bueno, podemos utilizar la propiedad asociativa, es válida. También podemos hacer propiedad distributiva, tanto sea estemos de un lado o estemos del otro lado. Si tengo una matriz y la multiplico por su matriz de identidad, que es algo que ya habíamos visto antes, acuérdense del número 1, obtenemos la misma matriz. Si una matriz la multiplico por la matriz nula, el resultado es la matriz nula. Y fíjense acá, una cuestión. Cuando tengo que aplicar transpuesta a un producto de matrices. Lo puedo realizar, ya sea resolviendo la multiplicación y luego aplicando transpuesta, o si no, aplicando la propiedad. Pero fíjense cómo es la propiedad. Es B transpuesta por A transpuesta. Comienzo primero con el segundo factor y luego me voy al primer factor. Cuidado, entonces, con la aplicación de esa propiedad. ¿Estamos? Y la última propiedad está relacionada a simplemente la propiedad asociativa cuando voy a multiplicar un escalar y tengo un producto de matrices. O bien puedo distribuir para un lado, o bien puedo distribuir para el otro lado. ¿Está claro? Bien, vamos a continuar ahora con matrices equivalentes por filas. Hasta acá, lo que habíamos visto era clasificación de matrices y cómo operar entre ellas, es decir, cómo sumarlas, cómo multiplicarlas y algunas propiedades. Ahora vamos a ver que hay matrices que es necesario modificarlas. Es decir, yo necesito mi matriz original, por ejemplo, una matriz cualquiera original A, supongamos esta matriz que está acá, yo necesito modificarla. ¿Cómo la modifico? Con matrices equivalentes por filas, aplicando operaciones elementales de filas. ¿Bien? Lo vamos a continuar en el próximo video, a matrices equivalentes por filas. Muchas gracias y continuamos enseguida en el próximo video.